Bendecido día, hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy y hoy es viernes 18 de marzo y la frase para hoy es: un líder sabe qué debe hacer, un administrador sabe cómo hacerlo. Mis queridos hermanos, ¿qué es un administrador? Es decir, un gerente, un mayordomo. Nos puede llegar a la mente el jefe, el que más manda, una persona ruda, estricta, deshonesto, hasta grosero. O podemos verlo como una persona organizada, pues líder, amable, honesto. Todo depende de las experiencias personales que hayamos tenido. Pero en realidad un administrador es aquel que se le entregan unos bienes comunes que no le pertenecen a él para que los organice y los desarrolle eficientemente. En el Evangelio de hoy nos presenta la parábola de los viñadores. Nosotros hoy día somos esos viñadores, aquellos que Dios ha puesto en manos su viña para administrarla correctamente. Hay que ver cómo estamos siendo, buenos o malos administradores de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Escuchemos la lectura de hoy con mucha atención, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrojémoslo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no nos mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos la parábola de los viñadores. El terrateniente planta uvas y construye el equipo para hacer vino. Luego arrienda la tierra a los arrendatarios para que la cultiven y se va de viaje. Cuando llega la época de la vendimia, los sirvientes son enviados a recoger los productos adeudados al terrateniente y son golpeados o asesinados. El terrateniente luego envía a su hijo, asumiendo que lo respetarán y lo escucharán. El hijo también es asesinado. Esta no es una parábola más de Jesús. ¿Para sentirse bien? Por supuesto que no. Mateo nos dice que los principales sacerdotes y fariseos sabían que hablaba de ellos. Irónicamente, planeaban apoderarse de él, intentaban arrestarlo, tal como lo hicieron los arrendatarios con el hijo del terrateniente en la parábola. Entonces, la parábola no solo se trataba de ellos, sino que era más que esencialmente profética, sino una realidad. Ahora bien, aquí está la pregunta clave para hoy. ¿Esa parábola se refiere también a nosotros? Tal vez no estemos esperando arrestar a Jesús, pero cuando pecamos o descuidamos nuestra relación con Él, nos separamos de Él. Cuando no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha regalado, estamos haciendo lo mismo. Póngase a pensar, ¿cuántas cosas Dios nos ha dado, hermanos? ¿Cuántos dones nos ha regalado? ¿Y cuántos de esos dones estamos usando para el bien de otros? Todos hemos sido privilegiados por Dios con algún don que nos ha regalado y debemos ponerlo a dar fruto. Por ejemplo, quizás eres una persona paciente, pues ese don lo puedes usar simplemente ayudando a otros, dándole consuelo en momentos de desesperación. A cada uno Dios nos ha dejado una viña a nuestro cargo. Hoy podríamos ver cómo estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestro hogar, esposa, esposo, hijos, nuestras finanzas, nuestras cosas materiales. Cómo mis hijos me ven hoy, mi esposa, aquellos que están a mi alrededor como administrador de Dios, como ese mayordomo que Dios ha puesto la viña en nuestras manos. También podríamos ver cuán cuidadosos y buenos administradores somos de nuestra alma. En la primera lectura de hoy podemos ver cómo los hermanos de José se fijaban en los dones o privilegios que el otro tenía y no en los que ellos tenían. Esto los llevó a vender a su hermano.
nosotros podemos estar teniendo una tentación similar, porque nos fijamos en los talentos que tiene el otro y no en los que Dios nos ha dado a nosotros, lo que tiene el otro y no lo que tenemos nosotros, lo cual nos puede llevar a la envidia y a no hacer lo que tenemos que hacer con nuestros propios talentos, con la viña que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Esta parábola es para nosotros de una manera significativa. Nosotros somos aquellos a quienes se les ha dado el reino de Dios. No se nos ha quitado ni se nos quitará. Podemos rechazar lo que se nos ha dado, cambiar algo de valor infinito por 20 piezas de plata, como lo hicieron los hermanos de José. Pero nuestra herencia nos espera. Solo necesitamos ser buenos labradores, trabajando en la viña y ayudando a producir buenos frutos para Dios. Seamos mayordomos buenos y agradecidos de todo lo que Dios nos provee. Hoy podríamos vernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué tan buen administrador soy de las cosas que Dios me ha dado? ¿En qué debo mejorar? Oremos. Señor Jesús, gracias Padre eterno por este día que nos regalas, mi Dios. Gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Hoy queremos aclamarte, Señor, pedirte sabiduría, gracia, paz para ser buenos administradores de tu viña en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, para que, Señor, sepamos usar nuestros dones, aquellos que tú has puesto en nuestras manos para el servicio de los que están a nuestro lado. Que nunca, Señor, querramos tener lo que el otro tiene, simplemente por envidia o egoísmo. Más bien, que nos empeñemos en desarrollar los dones que tú has puesto en nuestras manos para servirle bien a otros y de esa manera alabarte y bendecirte por lo bueno que eres con nosotros y por todos los dones que nos das. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hasta aquí la meditación para este viernes, fin de semana. Que tengas un bonito fin de semana, que la pases bien. No te olvides de orar por mí. Yo siempre estoy orando por ti y por tu familia. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y recuerden que un líder sabe lo que debe hacer y un administrador sabe cómo hacerlo. Bendiciones abundantes para todos.